Bueno, hermanos, como tenemos por costumbre en la verdad presente, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno de batalla. Amén. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Amén, igual. Amén. Rebe, ¿me permites? Siempre me come. Siempre me come, me enciende. Bueno, hermanos, de verdad que es una gran bendición nuevamente el poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, hermana. Un sábado más, lo que es la palabra, ¿verdad? En el culto divino es un gran privilegio que tenemos las personas que Dios pues nos ha dado esa, yo digo que es una gracia, porque es un regalo inmerecido. O sea, el poder uno predicar la palabra del Señor, hermano, como estudiábamos ahora, esos grandes ejemplos que nos da la Biblia, como el hermano Pablo, hermanos, debe ser un privilegio para nosotros. Y debemos siempre de añorar hacer eso, porque para eso nos llamó Dios a su luz admirable. ¿Para que qué? Para que predicáramos el Evangelio. Amén. Vamos a seguir con el tema, porque siempre nos hemos quedado ahí. Le hablaba el otro día al hermano Herbert y me decía, ¿cuándo va a terminar con el tema, la salida de las ciudades? Y hemos estado, tenemos ahora la bendición de tener varios hermanos participantes de la plataforma, entonces se nos ha ido posponiendo el tema, pero recuerda que empezamos a hablar acerca de las salidas de las ciudades, acerca de cómo o cuál era la señal que era la salida de las ciudades, y estuvimos leyendo según conforme lo que dice Mateo 24:15, por tanto cuando veáis la abominación, en el lugar santo la abominación desoladora. Recuerde que en el primer tema hablamos acerca de la abominación desoladora. ¿Cuál era esa abominación desoladora? La ley dominical. Amén. El tema de hoy hicimos la introducción con respecto al por qué teníamos que salir de las ciudades. Y dentro de esto vamos a ver, interesante hoy, lo que vamos a tocar con respecto a eso, porque se nos está dando en estos días, precisamente en nuestro país,
algo que nos acentúa y que nos indica claramente de que esa profecía y el por qué tenemos que salir de las ciudades se está cumpliendo literalmente y principalmente en Costa Rica. Y el último segmento, que es el que me toca la próxima vez, es qué debemos hacer ya cuando estemos en el campo, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos prepararnos e invertir para trabajar tanto como comuna, que porque no nos podemos ir solos. Recuerden que el Espíritu de Profecía amonesta que 2 o 3 familias, ¿qué deben hacer esas 2 o 3 familias? ¿Qué deben ayudar en el lugar donde van? ¿Cuál es la forma de trabajo? Y ese ya sería el punto final. Porque recuerde que son 3 etapas. 1, salir de la ciudad. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. 2, vivir en el campo. Y la tercera, que menciona el Espíritu de Profecía, es huyan a los montes. Esa es la tercera. Muchas veces cuando nos hablan acerca de la salida de las ciudades, no estamos muy claros de cuál es podríamos decir, la forma y el orden que debemos de llevar. Conozco personas que tienen este mensaje, que lo creen, que han estado viviendo muchos años en este mensaje de la salida de ciudades, pero los conozco metidos en una montaña haciendo absolutamente nada. O sea que están escondidos. Y esa no es la etapa todavía. El día de hoy vamos a ver entonces por qué, para terminar, por qué es que debemos de salir de las ciudades. Dice así: entonces los que están en Judea huyan a los montes. Pregunta: ¿Judea es Jerusalén? ¿Por qué se hablaba de Judea? Porque era, podríamos decir, en tal caso, era un pueblo. O sea que ya usted debiese estar, cuando se da esta profecía, básicamente en el campo, para que pueda huir a los montes. Pero en este momento, lamentablemente, nosotros hemos dejado este tema muy atrás y no le hemos puesto la suficiente atención. Y recuerde que al igual como el primer cumplimiento de esa profecía, que se dio en el año 70, recordamos qué pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén a manos del general Tito. Qué interesante. Y los que no oyeron esta amonestación, dice Josefo, el historiador de esos tiempos, que el río de sangre que corría por Jerusalén, dice que era de todas las personas que no entendieron la profecía y fueron todas muertas. Entonces, qué preocupante es que nosotros en este momento, teniendo esta profecía, también no la estemos poniendo suma atención. De nada nos sirve saber que es la ley dominical y saber que ya está casi quedada en muchos de los 38 países, que ya está avalada dentro de sus constituciones. De nada nos sirve saber que tenemos que ir a la montaña, porque cuando venga esto, si no lo hemos hecho, salir al campo, hermanos, no nos vamos a poder librar de lo que viene. Algunos quizás digan, si el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de establecer colegios, hospitales? Es un pequeño review de lo que vimos la vez pasada. Hospitales, fábricas de alimentos, ¿qué necesidad hay de nuestros jóvenes aprendan oficios? Es el designio del Señor que cultivemos constantemente. No nos podemos meter en el ocio o pensar de que porque tenemos esta profecía no tenemos que hacer nada, y que la iglesia aquí que está todavía no tiene que hacer nada porque de todos modos todos nos vamos a ir para el campo. Sino que hay un orden específico y tenemos que seguir. Dice, no podemos hacerlo a menos que las usemos, que los talentos y dones, dice. La perspectiva de la pronta venida de Cristo no debiera conducirnos a la ociosidad. ¿Qué es ociosidad en la iglesia en este momento? ¿Qué es? Venir a la iglesia los sábados, a cumplir única y exclusivamente una forma, un rito, una tradición, una costumbre, y no estar haciendo nada. Me gustó mucho la cartilla hoy del hermano Alfredo, qué bendición, porque nos insta a nosotros a seguir el ejemplo que tuvieron, por lo menos en tal caso, la iglesia primitiva y el hermano Pablo, que fue de trabajo. O sea, nosotros no podemos estar aquí en la iglesia creyendo este mensaje, sabiendo que tenemos que salir y estar ociosos, porque hay que establecer ciertas cosas que se necesitan en este momento para que la predicación del evangelio se pueda dar, antes de que hayamos ya tenido o tengamos que estar saliendo hacia el campo, porque ya ese es otro trabajo que se hace, o mucho menos cuando estemos en el monte o cuando estemos en la montaña. O sea que ser ocioso es estar en la iglesia sin hacer absolutamente nada. Gracias a Dios que esta iglesia no ocurre, ¿verdad? Es una bendición porque somos del trabajo. Ok, al contrario, debería impulsarnos a hacer todo lo que podamos para bendecir y beneficiar a la humanidad.
las 5 razones por las que nosotros debemos de salir de la ciudad. Estuve por lo menos anunciándosela la vez pasada. Es el aumento de la impiedad, pónganme atención en esto, porque viene espíritu y profecía y Biblia. Las huelgas y revueltas. Cuando empecé este estudio y les di estos temas, no estaba lo que estaba aconteciendo ahora en Costa Rica. Qué interesante. Y cuando empezaron a ocurrir estas cosas, yo me voy a parar ahora el testimonio y digo, Señor, gracias, le doy a Dios por todo lo que está ocurriendo malo, por los pleitos, por las hambres, por las huelgas, por las revueltas, por las necesidades. ¿Cómo? Gracias, hermano, porque dice que alegraos cuando ocurren estas cosas, porque vuestra redención está pronta. Entonces, en vez de asustarnos, si es que leemos y conocemos las profecías, debiéramos de darle gracias a Dios. Amén. No muy convencidos, ¿verdad? Y a los hermanos que nos miran y nos escuchan podrán decir, pero qué extraño, o sea, ¿cómo dar gracias a Dios por todas estas cosas? Es que son indicativos de que la venida de Cristo Jesús está a las puertas. Ira divina, que vamos a verlo también, epidemias y contaminación y la prohibición de comprar y vender. Cuando nosotros vemos estas cosas, nos damos cuenta que estos 5 puntos básicos nos van a hacer a nosotros, o tienen que habernos hecho a nosotros, calado en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender que la vida en la ciudad para un cristiano se va a complicar. Si pensamos que vamos a ir mejorando, nosotros no vamos a ir mejorando, sino que este asunto va de mal en peor, y de ninguna forma va a ser mejor. Va a ser mejor cuando se nos dé nuestra herencia y entonces nos vayamos con Cristo Jesús a morar al cielo y después de 1000 años venir a morar a la tierra nueva y al cielo nuevo. Ahí sí le podría decir yo a usted que todo va a ser color de rosa. Pero si pretendemos que ahora, en ese tiempo, Jesús lo dijo bien claro, no he venido a traeros paz, sino he venido a traeros espada, guerra, persecución. ¿Por qué? Porque como lo decíamos ahora en la cartilla, esto es un encuentro a muerte contra Satanás y sus ángeles. Si esto estamos pensando que es un vaciloncito y que es una etapa de la iglesia y que es la última dispensación de la iglesia de la Odisea y que al final el Señor va a redimirnos a todos en paz, hermanos, estamos equivocados. No era el plan de Dios. Vean qué interesante lo que nos dice Génesis y también lo dice el Espíritu de Profecía. No era el plan de Dios que el ser humano viviera en las ciudades. Por lo cual, que al crearlo lo puso en una ciudad fortificada como la Nueva Jerusalén. ¿A dónde lo puso? En la tierra. En ningún momento usted ve que Jesús, ahora, o Dios y el Espíritu Santo, que estuvieron en la creación, en ningún momento ve usted que hizo una ciudad de oro como la que está en el cielo. En ningún momento. Es más, no se menciona un solo versículo en la Biblia en donde diga que ellos dormían siquiera en una enramada. Vean qué interesante, ¿dormían cómo? Al aire libre. Dormían al aire libre, interesante. Dice el Espíritu de Profecía que dormían en el campo, sobre el césped. O sea, dormían como debiésemos o como era el plan original de que el ser humano viviera. Respirando aire puro, sintiendo el contacto con la naturaleza. No sé si ustedes han tenido oportunidad de acostarse en un pastizal así bien rico, ay, bajo un palo, ojalá un palo bien fresco, esos de higuerón o de Guanacaste, esos grandes, hermosos. ¿Han tenido la oportunidad? No, pues deberían de hacerlo, para que vean qué delicioso. Ojalá quedarse una hora pidiéndole a Dios, orando, viendo las nubes, oyendo los pajaritos. Hermanos, la naturaleza es un indicativo del poder creador de Dios. Y en ningún momento fue el propósito de Dios que nosotros estuviéramos confinados, encerrados, como estamos ahora, lamentablemente, entre 4 paredes. Y ojalá entre 4 paredes y 3 portones para afuera. Lamentablemente así es. Eso es totalmente lo que ocurrió y el producto, el residuo, el resultado del pecado en el hombre. El mandato de Dios a Adán era claro: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra en un ambiente natural. ¿Ok? Con respecto a lo que viene, nos dice el conflicto de los siglos, que sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan. Se lo leí también la otra vez,
tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. Hermano, lo que les decía ahora, si ustedes creen que esto va a ser fácil, hermanos, están totalmente distorsionando la verdad bíblica y la verdad espiritual que nos ha enseñado a la iglesia adventista el espíritu de profecía. Porque dice que esto va a ser algo increíblemente difícil. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Y para los que no estuvieron, hace 15 días, recuerda que hablamos de cómo nos fuimos enredando. Las personas se van enredando en deudas y después ya no hay ni cómo salir y se meten en préstamos y están viviendo un mundo totalmente materialista que los está atando a las ciudades. Y entonces usted no puede irse porque no puedo dejar mi trabajo en este momento, irme a vivir a San Carlos o a no sé, a cualquier parte de las provincias rurales de Costa Rica, por lo menos para los hermanos que nos escuchan, que estamos en Costa Rica, gloria a Dios por eso, y que todavía hay una libertad y usted puede buscar todavía dónde irse a vivir a un campo que está todavía sano. ¿Por qué? Pero no lo hacemos porque nos venimos atando con un montón de situaciones, principalmente económicas. Tarjetas de crédito, un montón de cosas que nos hacen a nosotros cuentas innecesarias. Tengo un carro bueno, pero me quiero meter en otro carro mejor. Y a mí eso no me importa que me conlleve tener que pagar 7, 8 millones de más. Que esos 7, 8 millones me van a atar para que yo no pueda tomar la decisión de irme para el campo. ¿Por qué? Porque tal vez allá no voy a tener la economía necesaria, aunque el espíritu de profecía nos indica bien claro, que eso nos vamos a hablar en el próximo tema, de qué es y cómo debe vivir las comunas, por decirlo así, de adventistas que salen del campo. Y si usted sigue los lineamientos que le dan, se da cuenta que va a ser una forma de vida austera, no miserable, pero austera, pero plácida. O sea, que no va a ser de ninguna forma va usted a cambiar, por decir algo, la comodidad económica de la ciudad por la paz que usted va a recibir en el campo, sin faltarle nada. Y es una promesa bíblica, lo vamos a ver, y también del espíritu de profecía, porque lo que viene es muy difícil. Vamos con los temas. El aumento de la impiedad, el cuadro de inmoralidad, ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. Violencia y depravación se ha agravado año tras año, y hasta la iglesia está cada vez más ¿qué? Espiritual, más mundanalizada. Interesante. Y eso, hermanos, eso es bíblico. Por eso se da la reprensión del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, que se creen que están ricos, que todo lo saben, que no tienen carencia de nada, cuando dice que son ciegos, cuiteados, desnudos, desvalidos, y tienen, porque no tenemos, y tienen a Cristo fuera de la iglesia. O sea, que la depravación que ha entrado en la forma de vestimenta, en la forma de alimentación, vean qué interesante, en la forma en la que se alaba a Dios dentro de la iglesia, indica que la iglesia está mundanalizada. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Se hizo un estudio en Nashville acerca de una comuna cuáquera. ¿Saben quiénes son los cuáqueros? ¿Sí? ¿Saben quiénes son los menonitas? Se hizo una en Nashville y se hizo un estudio durante 10 años de este tipo de vida que llevan estas personas, exentas de televisión, apartadas de la ciudad, productivas, autónomas en el sentido de producir su comida, su alimentación, su vestimenta y su forma de vivir. Y se hizo una evaluación también durante esos 10 años de un sector que vivía dentro de la ciudad, y se dieron cuenta que los índices de enfermedad y depravación moral dentro de los que vivían en la ciudad era de un 90% en las personas, mientras que el 95.7% de las personas que vivían en esas comunas presentaban una mejor calidad de vida ética, física y moral. O sea, la misma ciencia, los científicos y los estudios de la ONU y de las organizaciones mundiales indican que de ninguna forma vivir dentro de las ciudades le puede servir a usted de beneficio, más que el de tener más facilidad económica.
Y eso es lo que lamentablemente, hermanos y amigos que nos escuchan, es lo que ha llegado a ser una prioridad en muchas de las vidas de los que se dicen llamarse cristianos. Y mucho menos de los que nos decimos llamar adventistas. No debe de ser la prioridad en nosotros. Esto, hermanos, inmoralidad, violencia, depravación. ¿Cómo es posible que en un país como este desfiles de los homosexuales? Por la avenida central, por todas las calles de San José, miles de homosexuales abiertamente, lesbianas y todos los que comparten con ellos y se placen de ellos, desfilando ahí de la mano, besándose en las primeras portadas de los periódicos. Y nuestros hijos aquí viendo eso. Bares hasta decir basta. Sacar un permiso para una iglesia, no se lo dan. Pero saque una patente de licor, que vale como 12 millones, 13 millones de colones. Por ahí le digo porque tengo clientes que tienen esos negocios. Y uno oye de ellos. 13, 14 millones. Ah, pero ahí sí le abre la municipalidad cualquier negocio. Qué interesante, ¿verdad? Depravación para atrás. Y nuestros hijos dentro de las ciudades viendo eso. Depravación, violencia, que es uno de los tópicos también. ¿Cuántas personas mueren en Costa Rica violentamente diarias? Por ahí andan. Dice que andan entre 28 y 35 personas diarias muertas. Para un país de 5 millones, el estatus por cápita que tienen, comparado con otros países como Colombia y Estados Unidos, dice que el porcentaje de incidencia en muertes violentas de Costa Rica es mayor que el de México y el de Colombia. Por cápita, ¿verdad? Porque estamos hablando de países que tienen 40 millones, 50 millones. Y nosotros tenemos 5 millones y matan a 30, 35 personas diarias. Entonces nos ponemos a ver, y lo vimos, acaban de ocurrir muertes de turistas españoles, norteamericanos, europeos, en donde todos los comentarios que se dan dentro de las redes sociales con respecto a Costa Rica lo denotan como uno de los países más violentos y peligrosos para el turismo. O sea, ¿en qué estamos llegando? Y nosotros, sin pensar que la violencia y lo que están viendo nuestros hijos dentro de este movimiento de las ciudades, porque sí es cierto, en las zonas rurales ocurren cosas también malas, pero el porcentaje es mínimo. Es mínimo. Ok. Este estado de cosas hace que el mal parezca cada vez menos ofensivo. Cada vez es menos. Fuimos un día estos a hacer un mandado a un comercial y encontramos un baño que decía, ¿cómo era, Francis? Baño familiar. Baño familiar. Entonces, en este baño familiar entran hombres, mujeres, niños. Vieran qué interesante. Y después hombres y mujeres. Y le digo yo a Francis, me dice Francis, qué vacilón que hicieron eso, qué bonito. Le digo, no, qué bonito no. Nos están acondicionando a que nosotros aceptemos ¿la qué? Ajá, la igualdad de género. Ya nos están acondicionando a que el hombre pueda entrar a hacer sus necesidades al de las mujeres y la mujer al del hombre. Nos están acondicionando a esas cosas. Es interesante, ¿verdad? Entonces, con las cosas que los hijos hacen hoy sin ninguna restricción. 10 años atrás, nuestros padres, 15, 20 años atrás, caerían muertos si estuviesen, por lo menos el caso mío y mi papá, yo creo que cae patas para arriba otra vez, de ver las cosas que ocurren hoy día. Y hermanos, esto se ha desenvuelto, por lo menos en nuestro país, en los últimos 10 años. Y nosotros pensando que nuestros hijos tienen que ser educados en esa forma. Ok, los niños y jóvenes no deben estar expuestos por más tiempos a las tentaciones del campo, de las ciudades. Hermanos, porque las ciudades es donde está toda esta podredumbre y están más afectados y son más coaccionados a vivirlas, a aceptarlas y a practicarlas. Dice así, que están maduras para su destrucción. Están maduras para su destrucción y vamos a ver ese tema ahora. Vean qué interesante, hermanos. Ya nosotros no podemos pretender criar a nuestros hijos, y lo dice el Espíritu de Profecía. Hay un montón de estos en eventos de los últimos días que habla con respecto a la crianza de nuestros hijos. Dice que si nosotros decimos quererlos, no debiésemos de criarlos en la ciudad. Porque si el día de mañana nuestro hijo se va para un bailongo y se va para un concierto y hay una balacera y lo matan, no se queje.
Porque si el día de mañana su hija se va y llega a las 2, 3 de la mañana, no se queje. Si ya se les había advertido de que esta situación y la crianza dentro de las ciudades no conviene absolutamente para la crianza de nuestros hijos. Primer punto, los que somos padres. Y los que no, pues deben pensar en sus vidas también. Dice así: de los que están las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción, el Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos, no para que salgamos, sino para que ya debiésemos de haber salido, ya debiésemos de estar afuera de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. ¿Qué les decía ahora? Quiero comprarme una casa nueva, pero digo, me quiero comprar un carro nuevo, pero hermano, me meto en un compromiso económico que debiese agarrar esa plática que voy a invertir yo e ir pensando en comprarme aunque sea un lotecito en donde irme, o hacer con algunos otros hermanos un proyecto para poder salir de la ciudad. Pero eso ni siquiera nos interesa, porque ni siquiera de eso o de ese tema se habla en casi ninguna de las iglesias. Y hablo de iglesias adventistas que tienen este mensaje. Y es increíble que personas en países como México, como Chile, personas que no son cristianas, ya tienen comunidades abastecidas y autónomas fuera de las ciudades. Y no son ni cristianas. O sea, que tienen más claro el mensaje de lo que lo tenemos nosotros. Debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Está queriendo usted María Fernanda, Francis, Rebeca, Carolina y toda la hermana Wendy y todas las que son ahora Gina, son madres o los que quieren, están considerando la vida de sus hijos o los quieren arriesgar? Qué interesante, ¿verdad? ¿Estás preparando a los miembros de vuestra familia para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la convivencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Cuando está hablando acerca de la salvación nuestra, de nuestra familia y de nuestros hijos, está metiendo dentro del tema, el Espíritu, la pluma inspirada, está metiendo dentro del tema la salvación de esas almas. O sea, que el obedecer este mandamiento de salir de las ciudades tiene que ver con su salvación. Si usted cree que se va a quedar en la ciudad y va a poder ser salvo, hermano, difícilmente va a poder ser salvo. Difícilmente. ¿Y sabe qué? Va a perecer como un mártir. O sea, que este tema tiene que ver con la vida eterna de su familia. Huelgas y revueltas. Huelgas y revueltas. La opresión económica, la tensión causada por las reformas del gobierno. Vean qué interesante. Plantea un espíritu de rebelión e insatisfacción en la gente. No sé si usted ve las noticias, hermano, y se da cuenta lo que está ocurriendo en Costa Rica en este momento. Del lunes en adelante, toda la semana hay huelgas en todos los sectores económicos funcionales del país. ¿Han oído las noticias? ¿Se han enterado? ¿Por qué? Por la insatisfacción de las reformas del gobierno. Qué interesante. Y las revueltas y las huelgas producen algo que se llama anarquía. Y en anarquía, lamentablemente vemos el ejemplo de nuestros hermanos nicaragüenses. Cuando hay revueltas por insatisfacción en la gente, hermanos, la gente se desequilibra. La gente llega a un estado de desequilibrio mental y empieza a cometer las peores de los abusos y las peores de las cosas que el ser humano puede hacer. Homicidios, robos, no le importa llegar, romper los portones de una casa, matar a alguien y robarle lo que necesita. Porque cuando hay estas crisis, hermanos, se convierte en anarquía. Y si usted cree que esto está para el futuro, agarre cualquier periódico o vea cualquier medio televisivo hoy, mañana y toda esta semana. Y usted me va a decir si dentro de su pensamiento está el que esto es necesario ya. Cuando hay una revuelta, están diciendo que ya no va a haber combustible. ¿Por qué? Porque el Recope va a paro. ¿Ah? Están diciendo que compren suministros
porque no van a estar cerradas las calles y no van a poder ser suministrados muchos de los grandes almacenes. No van a permitir que los containers que traen para Walmart, México y Centroamérica lleguen. Entonces el desabastecimiento genera que la persona se desespere. Tengo 100 millones en el banco. Se caen los sistemas bancarios y ¿cómo saca usted esos 100 millones? Colapsan, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido precisamente en Argentina, gente que todavía hasta el día de hoy no les han devuelto siquiera las platas de un montón de recesiones económicas que se han dado en esos gobiernos. Entonces eso no es una garantía real, el que usted pueda decirme que tiene una cuenta bancaria abierta, de que usted va a poder subsistir en un tiempo donde hay huelgas, revueltas y anarquía. La gente que promoverá huelgas con resultados inimaginables, el crimen organizado, personas que con hambre no les importa violentar a otra persona con tal de que de suplir su necesidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la salida del campo? Si a mí me cortan el agua, y el hermano Alfredo lo decía un día de estos, que nosotros debiésemos de tener, ¿qué? En el hermano Alfredo en la casa, un tanque, por lo menos. Pero si en el campo ocurre una situación de esa, si yo tengo mi pozo o tengo un río cerca, todavía que pueda ser potable, podríamos decirlo, agua hervida el río yo tomé muchos años. Es más, de hecho, cuando me crié, nosotros tomábamos, lavábamos y cocinábamos con agua de ríos. Y todavía las zonas rurales están limpios. Porque usted me dice que se va a meter al Damas o al Tiribí a tomar desagua, probablemente se intoxique antes de que se la tome, por el olor. Pero todavía en el campo no. Cierran los comercios, no tengo cómo comprar, pero hermano, si yo tengo ya sembrado mi elotico, mi yuca, mis árboles frutalitos, una huertecita, hermano, usted puede subsistir. Plátano, yuca, maduro. Amén, papa, lo que me dice hermano. O sea, lo que usted siembra. Ahora, si yo pienso que esto se va a dar, y voy a correr a la propiedad que tengo en San Carlos o en Guanacaste y voy a ir a sembrar, hermano, para que una mata le dé a usted plátanos, tiene que pasar por lo menos 1 año y medio. 1 año, dice el hermano, por ahí, año y medio, para que le empiece a dar. O sea, usted va a ir a sembrar y ¿qué se va a comer? Y si un árbol de naranja tiene que pasar por lo menos 2 años. Y si un yucal tiene que pasar, ¿cuánto, hermano Alfredo? 9 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer si esto se da ahora? ¿De qué vamos a comer? Si la otra semana se cierra todo y en 15 días no hay abastecimiento, ¿qué vamos a comer aquí en San José? ¿Qué problema, verdad? Y pensamos que eso no nos está pasando. Pero si vemos las noticias, nos damos cuenta que ya está a flor de piel. Dividirá las ciudades en territorios de tráfico y cada pedazo será disputado a medio de asaltos y matanzas. Y nosotros todavía esperando que se dé la ley dominical para ver qué hacemos. Los consejos del Espíritu y Profecía insisten repetidamente en los beneficios que ofrece la vida de campo. Las nubes anunciadoras de tormenta señalan cuán apropiada es la repetida exhortación a abandonar las ciudades. Todo adventista consciente, y se lo subrayé, todo adventista ¿qué? Consciente. O sea que si usted no está creyendo este mensaje, usted sabe que, hermano, permítame decirle, hermano y amigo, usted es un inconsciente. Si usted no ha movido un dedo por salir de la ciudad, usted es un inconsciente y un irresponsable con su familia. Todo adventista consciente se da cuenta de que las aglomeraciones, las tentaciones, crímenes y los crecientes conflictos laborales que se presentan en la vida de la ciudad no ofrecen un ambiente saludable para ninguna familia cristiana. 3, ira divina. Qué interesante, ¿ah? Bueno, ahí pasamos la recesión económica. ¿Y qué? Cuando empiecen a ser derramadas las copas, las trompetas, ¿qué? Y dice que ya están cayendo las primeras gotas. O sea que los 29 huracanes que vemos por año, que las 33 tormentas tropicales, que los 150 terremotos diarios a nivel mundial,
nos están indicando que son las gotas de lluvia, de la ira de Dios que está cayendo. Bueno, pasó la recesión. Y si se viene una catástrofe y colapsa la electricidad, el agua, los medios de comunicación, se quiebran todos los puentes. Ah, no, yo me voy para San Carlos. Y si se revientan todos los puentes, se caen 3, 4 puentes de accesibilidad. El caso mío que tengo en San Carlos, a San Carlos, ¿cómo me voy? Si no hay gasolina, no hay puentes, no hay transporte, camino hasta allá, en medio de la anarquía y el desastre. Cuando dan toques de queda, cuando hay ciertos tipos de situaciones, hermanos, es que eso yo no se los estoy inventando, ustedes tienen que saberlo. Cuando hay cierto tipo de catástrofes o situaciones adversas dentro de las ciudades, hay algo que se llama toque de queda. Que si a usted lo ve la policía caminar por una calle, lo detiene y lo devuelve. Y si lo vuelve a ver, lo meten a la cárcel. Hermanos, eso es así. Eso es así. Ah, me voy caminando. Cuando usted vaya caminando y haya un toque de queda por alguna situación especial o conflictiva o de catástrofe dentro del país, hermano, usted no puede transitar libremente. Y si creen que no es así, pregunten a cualquiera de los países o métanse al internet, en vez de estar chateando y en el WhatsApp y en el Facebook y todas esas situaciones, infórmense, documentense de qué es lo que ocurre cuando hay catástrofes. La ira de Dios. Las ciudades ya han sido objeto de catástrofes y desastres naturales y serán mucho más en el futuro. Eso fue escrito hace 160 años atrás. Apocalipsis 7, versículo 1 dice que 4 ángeles están reteniendo los vientos de la ira de Dios hasta su pueblo sea sellado. Llegará un momento en que estos ángeles dejarán que los pecadores cosechen los frutos de su rebelión. No es posible describir el cuadro que seguirá después de esto. Hermanos, cuando venga esto, olvídese, si usted no hizo preparativos, ya no los va a poder hacer. Y si usted está en medio, lo agarra en la avenida central, un terremoto de 9, 10, 11 puntos, hermanos, si le cae un edificio encima, después no digan que no se lo dijeron. Cuando resucite otra vez, no piense, hermano, y recuerde, uy, me lo dijeron y me cayó la caja costarricense de Seguro Social en la cabeza. No, y nos reímos, creemos que eso es broma. Pero hermanos, es así. O sea, es así. Ya me perdí. Los ángeles destructores, enviados por Dios. ¿Enviados por quién? Por Dios. Porque Él dijo que eso va a ser así y Él nunca falla su palabra. Hermanos, cuando Él mande a sus ángeles y suelte esos 4 ángeles, van a ver que el asunto se va a poner color de hormiga japonesa. Y vamos a decir, ¡ay, Señor, pero por qué! Cuando esto se nos viene advirtiendo desde que se escribió la palabra del Señor, hablemos del último libro que se escribió en el año 70, 80, que fue el de Juan, 70 y algo, después de Cristo, que fue el del Apocalipsis. Hermanos, cuando eso se viene escribiendo hace casi 2000 años. Y nosotros, por eso dice aquí, en Mateo 24, y siempre lo menciono, en Mateo 24, 37, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, ¿y no qué? Entendieron, hasta que vino el diluvio y los llevó a un monte y los salvó. Hasta que vino el diluvio y se fueron muertos todos. Por eso dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser igual. Porque si esta amonestación no la entendemos y seguimos en nuestra vida cotidiana, ay, los sábados a la iglesia, qué belleza, ¿verdad? Qué lindo ver al hermano Esteban, qué bonito ver al hermano Carlos, hermano, siervo con siervo, qué belleza, es una bendición. Pero hermanos, esto trasciende más que una rutina y que un concepto meramente podríamos decir logos, o sea, de palabra. Lo conozco, pero no lo vivo. ¿Y por qué me dice que no lo vivo? Porque la manifestación, evalúese cada uno de ustedes, ¿qué está haciendo en favor de poder salir de las ciudades? Y si ya tiene cómo salir, ¿por qué no ha salido? ¿Qué está esperando? ¿Que venga el diluvio y se lo lleve? Y lo digo
Para mí también. Está obrando un simple toque, y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres no tenían por resguardados de todo peligro, por resguardados de todo peligro, quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. ¿En dónde? En parte alguna había ninguna seguridad. En las ciudades no hay ninguna seguridad, porque si viene una catástrofe y usted no se muere en la catástrofe, lo matan los que quedan haciendo la anarquía. Y los que andan desesperados por darle comer a sus hijos, por alimentarse de ellos, hermanos, lean la Biblia. Cuando había situaciones de estas, guerras, rumores de guerras, todo lo que se menciona en Mateo 24, hermanos, dice que aún la que amaba a su hijo lo veía ¿con qué? Con malos ojos. ¿Para qué? Para comérselo. Oiga, se comían hasta los hijos de la desesperación. Y oiga, si eso es desesperación, dice la Biblia que habrá una gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá, desde que hay hombre sobre la tierra. O sea, que si la madre que tuvo a su hijo, y que es lo que más quiere, se lo comía por el hambre, hermanos, y dice que lo que viene es peor que eso. Y nosotros, como si esto no fuera verdad. O sea, decimos que creemos en las profecías, pero nuestra forma de actuar y vivir demuestran que en realidad no creemos en nada. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas hermosas, las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios se hubiera agotado y hubiese llegado el día del juicio. Epidemias y contaminación. Me quedan 10 minutos y voy a terminar con esto. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en estos últimos 15 años, es más, agarren un informe de la Organización Mundial de la Salud y empiecen a informarse de cuáles epidemias que estaban ya, oiga, totalmente erradicadas desde hace 60, 70 años atrás, han regresado. Y ustedes se van a dar cuenta, hermano, de que hay un sinnúmero de epidemias que la gente no entiende por qué salen esos brotes. De fiebre amarilla, de dengue diarreico, o sea, oiga, ¿saben qué? Increíble. Lepra. Cuando la lepra fue erradicada hace un montón de años. Y más, si contamos las enfermedades nuevas como la gripe porcina, el HIV, el ébola, puede dejar un rastro de destrucción devastadora. Vean qué interesante. En los grandes centros. Hasta eso. Cuando hayan plagas entre en multitud, es peor. Porque recuerden que la mayoría de estos virus y estas contaminaciones es de una producción anaeróbica. ¿Saben qué es una propagación anaeróbica? ¿No? Por la respiración, por la tos, por el hablar. Por eso usted ve que cuando en algunos lugares hay algún tipo de virus, lo primero que hacen es ¿qué? Taparse la boca. Porque solo con el hecho que usted está hablando, ya está propagando el germen y el virus. Y si usted está en un lugar como San José, por decirles algo, no mencionarles Heredia, La Juela, donde viven, no sé, 1.900.000 personas, que es la mayoría de la aseminación que hay en Costa Rica, imagínese usted cómo puede propagarse un virus en un lugar de ciudad donde están todas las personas juntas, muy juntas. Mientras que usted en el campo no tiene esa, podríamos decir, maldición. Es menos. Mire, un día eso fui donde un cliente que vive en un condominio y yo entré, no voy a mencionar cuál, pero entré a ese condominio. Yo no sé cuántos apartamentos habrán ahí porque son varios edificios, pero cuando yo empiezo a subir y veo puerta, todo pegado, yo decía, ¿cómo puede vivir este hombre aquí? O sea, yo no entiendo. Oiga, son como cajas de ratón, digo yo, porque todo el mundo pegado. Y usted ve que aquí usted, si no tiene facultad de tener un buen terreno que es caro en la ciudad y no lo puede comprar, generalmente usted vive
con el vecino suyo, pared contra pared. ¡Qué tristeza! Y eso va a promover que todos estos virus que vienen, porque vienen y ya están, no los vemos aquí, pero usted vaya a Asia, busquen en la Organización Mundial de la Salud lo que les dice, y se dará cuenta que alrededor del mundo hay un montón de epidemias que han vuelto a salir, y otras que ya están saliendo nuevas y que se van a propagar dentro de las ciudades principalmente. Bueno, yo tuve internada a mi mamá y me la mandaron hacia afuera. Después de 3 meses me dijeron: lleve a esa señora para la casa, venga, firme aquí, porque si la dejamos, la bacteria que tiene, ¿verdad, Francis? Dice, la mata. En ese piso habían muerto 4 personas ya. Oiga, pero eso es todos los días, sí, como dice el hermano Herbert. Yo no sé si ustedes han ido a hospitales, pero por lo menos el caso de este servidor, que le ha tocado estar mucho tiempo, hermano Alfredo, usted también, es algo increíble. Usted lleva un chiquito sano al hospital, por eso las mamás que tienen niños pequeños, como Wendy, como la hermana Carol, les dicen generalmente que no lleva a su niño a un hospital a no ser que sea emergencia. Ok, correcto, sí, así es. Ok, entonces dice así: pueden dejar un rastro de destrucción devastadora en los grandes centros. Las epidemias ocurridas anteriormente fueron solo advertencias de lo que vendrá, porque habrá gran tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. Ok, tanto el agua como los alimentos distribuidos en las ciudades están contaminados con agrotóxicos y pesticidas, sin hablar de los enlatados con sus conservantes. Hermanos, no sé si han visto noticias, este año 3 escuelas, niños intoxicados. ¿Se dieron cuenta? Por comidas. El agua contaminada. Un lugar, creo que fue por aquí arriba, que tuvieron que ir a ver, las asadas se llaman, que tienen fuentes, no son del acueductos alcantarillados. Había un pueblo que se contaminó todo por el agua, porque el agua está, otro en que le habían echado un agroquímico, y tuvieron que quitar el agua por mucho tiempo por el lado de Cartago, porque hasta que no descubrieran qué era, encontraron las 2, 3 galones de algo que a alguien se le ocurrió echar ahí. Entonces, qué interesante, ¿verdad? El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, hermano, lo que comen, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, lo que les decía ahora, son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. El Ministerio de Curación, página 282. Quinto y final. ¿Me quedan 5 a 10? Ok. Prohibición de comprar y vender. Ok, gracias. Hermanos, qué interesante. Pasamos todas estas otras 4 atrás. Las pasamos. Pero resulta que ahora, si usted no se mete en un sistema, vean cómo se está complicando el asunto. No sé si ustedes se fijan que en todos los supermercados, que por lo menos que hay dentro de Costa Rica, ya está el datafón. ¿Han visto? Lo de las tarjetas, el datafón. Ya usted casi que no tiene ni que llevar efectivo. Los buses los están poniendo en pago electrónico. Están metiendo un sistema en el cual usted tiene que incorporarse una factura digital, donde le controlan a usted quién es, qué gana, qué ingresos tiene, qué devenga, en qué trabaja. Ahora no hay un solo pago que no se haga por tarjeta. Vaya usted a una empresa, nosotros tenemos varios clientes que regalan la cuenta para depositarlo. Bueno, y es efectivo, no, es que nosotros no trabajamos efectivo, solamente depósito electrónico. Y ahí hubo que abrir cuentas en los diferentes bancos, porque si no, no se podía depositar. Llegará un momento en que este sistema, que va a avalar la marca de la bestia, que no es el 666 como lo puse ahí, sino que es el día domingo, vean qué interesante, este sistema que está creando un nuevo orden mundial, que nosotros lo sabemos, eso tiene mucho trasfondo y hay muchos programas dentro del remanente adventista que ustedes pueden ver acerca de los Illuminatis, de los masones, del nuevo orden mundial, de la banca bursátil internacional, y usted se puede enterar un poquito de estas situaciones. Nos dice que se está llegando a un sistema de control electrónico en el cual a usted le van a decir si puede o no puede vender. Entonces, cuando llegue a eso, ¿cómo va a ser el hermano Alfredo para poder comprar sus productos?
¿Cómo voy a hacer yo para poder comprar la harina, todo lo que necesito para trabajar, si no me lo venden? Si no estoy registrado dentro de un sistema, ¿cómo voy a hacer? Y ya eso está predicho. Y creemos que esto es ciencia ficción y que es una película de la Universal Pictures. ¿Ah? Cuando eso ya se está dando a nivel mundial y se ha dado en casi la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos ya lo que es el Mondex por lo menos ya está, o lo que nosotros llamamos el Very Chip, ya está incorporado entre las personas de la tercera edad. O sea que la hermana Esmeralda, si quiere ir a una cita del seguro, le van a decir, usted se mete a un sistema electrónico, en el cuyo cual, vean qué interesante, y lo incorporaron las personas de la tercera edad para el Smart Card, en donde si la persona no pasa por un sensor que le incorporan dentro de su vivienda a las personas que viven solas, y no se detecta una función durante más de 3 horas en la casa por ese sector, le mandan una ambulancia a la casa. Porque ya tienen incorporado un Very Chip, que les indica que esa persona no está en movimiento. Para los datos del Seguro Social, cayó descompuesta en la calle y entonces ya ahí tienen toda la información de qué padece, de cuándo fue la última consulta. Es interesante y creemos que eso es mentiras, hermanos, porque a veces no lo hemos visto aquí. Pero ya empezaron con lo que es el dinero electrónico. Ya empezaron con lo que es la factura digital y ya empezaron a que todo sea a través de lo que son los sistemas digitales. La moneda papel y la forma de compra y venta está desapareciendo ya de Costa Rica, la tradicional. Y si usted no me cree, documéntese. Y nosotros seguimos pensando de que esto es para largo plazo. Voy terminando aquí. Dylan. Voy terminando aquí con esto. La próxima predicación que me toca esto, hermano, no se la pierda. Vamos a hablar a qué es, ya sabiendo por qué tenemos que salir nosotros de las ciudades, ya sabiendo y viendo y dándonos conciencia de que esto está ocurriendo ya, hermanos. El día de que usted tome una decisión y agarre este tema en serio es el día de hoy. Si usted hasta este momento ha sido un adventista que dice creer este mensaje pero no ha movido un dedo por el tema de la salida de las ciudades, hermanos, preocúpese. Preocúpese porque se está quedando en la vuelta. Preocúpese porque cuando esto se empieza a dar, que ya se empezó a dar en nuestro país, hermano, lo va a agarrar desprevenido. Y esto es un tema sumamente importante. Y hacía que a todos, a los grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y siervos, se le pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender. Oigan, vean qué interesante. Sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recuerden que esto es una cuestión de adoración. ¿Cuál es esa marca? El domingo. Pero si usted no está metido dentro del sistema gubernamentario y el sistema que va a acoplar todo este control de orden mundial, hermano, usted no va a poder ni comprar ni vender. Listo. Hace muchos años, termino con esto, he recibido el mensaje de amonestación de salir de las ciudades, pero hemos sido rebeldes a la voz de Dios. Pero hermanos, todavía hoy tenemos tiempo. Que no sea que pensemos que este es un mensaje de cualquier sábado y no le demos la importancia de vida y que el día de mañana nos podamos lamentar. Si usted tiene la posibilidad de salir, salga ya. Así lo dice el Señor en 2 Corintios 6:17. Pongámonos de pie para orar. Y los invito para que podamos estar para el próximo tema, que vamos a ver la organización que tiene que hacer o tener el pueblo adventista cuando ya esté fuera de las ciudades. Oramos. Padre, Señor, te alabamos y te glorificamos, oh Dios. Te bendecimos, Señor, por el privilegio que hemos tenido, Dios, de ver tu palabra, Señor, de escuchar esta amonestación, Señor, tan clara, tan exacta, Dios, que tu profecía nunca falla, que nos indica que tenemos que ser precavidos, Señor, que tenemos que ser, mi Dios, vigilantes, tener una función de atalayas, tanto para ver venir el peligro como para también, Señor,
dar un sonido certero a la trompeta y que otros puedan entender, Padre Santo, los tiempos, la situación, Señor, que se está dando a nivel mundial, Padre Santo, que nos enseña a nosotros que todas estas profecías se están cumpliendo al pie de la letra, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser valientes y hacer cambios pertinentes, los cambios necesarios que tengamos que hacer en nuestras vidas, Señor, en nuestro sistema de vida, Padre Santo, para que nosotros podamos, oh Señor, estar en este tiempo cumpliendo lo que tu palabra dice, Señor, y tomando este mensaje, Señor, de salir de las ciudades, Padre, como tú quieres que lo tomemos, Señor, como palabra santa, sagrada, que sale de tu boca, Padre, y que no regresará, Señor, a ti vacía, Dios. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto, Dios, recordándote también, oh Dios, de que bendiga nuestros alimentos que vamos a compartir ahora y que podamos el resto de este día santo, Señor, estar tanto en comunión como hermanos, como también estar, Señor, agradables delante de tu presencia. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.